La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra tercera emisión del día de hoy, jueves 12 de enero. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció respecto del pedido de adelanto de elecciones. En una entrevista precisó que todo depende del Congreso y de la aprobación de un dictamen que permita iniciar las gestiones para lograr este clamor popular. Sin embargo, precisó que será necesario un plazo de por lo menos 6 meses. Esta y otras informaciones a continuación. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se pronunció en una entrevista a IDL Radio respecto al pedido de adelanto de elecciones generales en el marco de las protestas al sur del país. Según señaló el ente electoral, todo depende del dictamen aprobado por el Congreso de la República para iniciar las gestiones de las nuevas elecciones. Y tenemos un cronograma muy corto, pero que no llega a los 4 meses, se va hasta los 6. Sí podría hacerse en el 2023, dependiendo de la fecha en que se convocara. Sin embargo, debido a la premura del tiempo, Salas Arenas señaló además que no cabría el tiempo para las elecciones primarias internas de los partidos políticos. Y yo estimo que las primarias son importantes. Para las primarias, con todo el proceso electoral, necesitamos 15 meses. Por eso es que nos vamos hasta el 2024. Finalmente, el titular del máximo organismo electoral descartó la posibilidad de realizar las elecciones generales dentro de los 4 meses de aprobado el proyecto. Cuando se habló de 4 meses, se tenía una idea de las elecciones muy precaria, muy artesanal. Preparar las elecciones no es cosa sencilla, ejecutarlas tampoco. Elecciones, para decirlo en sencillo, largas hasta el 2024. Las cortas, 6 meses a partir de su convocatoria. Por el momento, el control de los siguientes movimientos en el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en el Congreso de la República, desde donde deberá tomarse la decisión sobre el destino de las solicitadas elecciones generales. Buenas noticias para los agricultores. La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, anunció que 800 millones de soles serán destinados a la ejecución de obras de infraestructura de riego, principalmente en apoyo a la agricultura familiar. Durante su exposición señaló que muchas obras necesitan de mantenimiento y mejoras, por lo que se están tomando medidas de apoyo para la infraestructura de riego, conjuntamente con la Dirección de Infraestructura Hidráulica, las juntas de usuarios de riego y la Autoridad Nacional del Agua. Asimismo, la ministra Paredes anunció que también se impulsarán proyectos de riego menores que serán beneficiosos para los pequeños productores de campo e impulsarán la construcción de reservorios, siembra y cosecha de agua y las zanjas de infiltración. En tal sentido, se estima la construcción de 185 reservorios para el aprovechamiento del agua, además de la implementación de 284 kilómetros de canales y de 625 unidades de reservorios familiares. Se espera que estos proyectos sean de beneficio para los agricultores, los pequeños productores agropecuarios y todos aquellos que se dedican al sector agro. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.
No puede ese abogado irresponsablemente querer levantar pues a las masas diciendo que estamos diciendo que ha muerto por onda. Médico indignado ante las especulaciones y falsas informaciones difundidas en redes sociales por un abogado de los fallecidos en el marco de los enfrentamientos en Puno. El jefe de medicina legal de dicha región, Eduard Mena Contreras, salió a aclarar dicha situación. El médico respondió de forma tajante a estas falsas informaciones que afirman que los especialistas en el proceso de la necropsia estarían colocando como causa de muerte lesiones mortales por ondas. Estas declaraciones indignaron al médico, quien aclaró que los fallecidos en protestas tienen impacto de bala. Asimismo, explicó cuáles son los protocolos para las necropsias y precisó que los familiares están presentes durante todo el procedimiento y que además se están extrayendo los proyectiles para homologarlos con los de la policía y así determinar culpables. Por otro lado, explicó que cuando se trata de un fallecido por impacto de bala durante una protesta, se sigue un procedimiento más riguroso, debido a que dichos casos serán también investigados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se manejan protocolos internacionales. A su vez, reveló que debido a que Puno no cuenta con los laboratorios necesarios para realizar las pericias, el Ministerio Público está dando apoyo con personal del Instituto de Medicina Legal y no de las áreas de balística que maneja la Policía Nacional. Finalmente, el médico Mena Contreras pidió a la población paciencia y serenidad, ya que aseguró que están haciendo su trabajo conforme al procedimiento. Solo queda esperar a que los especialistas determinen la responsabilidad por las 18 muertes en Puno y más de 40 muertes en todo el país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Las MIPYMES, motor de la economía. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 93.8% de las 7.647 compañías exportadoras registradas en nuestro país. Así lo informó ADEX, gremio que precisó que dentro de las MIPYMES exportadores, la mayoría de estas son microempresas. El gobierno regional de Tacna sería responsable de un perjuicio de 4.612.808 soles, según detectó Contraloría. Esto ya que el contratista encargado de la construcción de la nueva sede de la Dirección Regional de Salud de dicha región en los años 2019 y 2020 habría incumplido diversos puntos establecidos en el contrato. Empiezan a ejecutar medidas para reactivar el turismo. SUNAT modificó el reglamento de comprobantes de pago y la normativa sobre emisión electrónica para que los negocios puedan emitir facturas y así implementar la devolución del IGB a los turistas extranjeros. Sin embargo, para que la medida esté vigente, falta aún que la SUNAT emita una resolución que establezca el procedimiento de devolución. Llegó el Plan Cisterna, promovido por OTAS, el cual beneficiará a 43.600 peruanos de 14 regiones que carecen de agua potable. Para eso se utilizarán 21 camiones cisterna que recorrerán los distintos puntos donde existe la necesidad de agua potable, la cual será distribuida de manera gratuita. Las manifestaciones en el Perú se vistieron de sangre y dolor. Imágenes que nos mostraron la cara más cruel de un enfrentamiento que se encendía con el pasar de los días. ¿Dónde empezaron los errores que permitieron el descontrol de una población enardecida? Los errores políticos lamentablemente siempre los pagan la fuerza del orden. Pero aquí hay que determinar responsabilidades. Y las responsabilidades pasan por las decisiones políticas. Entonces se cuestiona mucho a veces el comportamiento o el accionar de la fuerza del orden, porque como bien señala usted también, inusual que haya tanta cantidad de fallecidos, pero también inusual la violencia. Analicemos primero las decisiones políticas y ahí podremos nosotros determinar las responsabilidades. El gobierno entrante ha heredado la falta de medidas preventivas que venía de un gobierno cuya dirección de inteligencia trabajó al servicio de los intereses presidenciales. La falta de visión de las razones del conflicto fue pasando la factura, mientras en el camino el gobierno parecía no tener claras las medidas de contención. Hubo una reacción tardía. Recién reaccionó 3 días después. O sea, dejó que los vándalos hicieran
todo el saqueo que vimos nosotros en la región central, en particular en Ayacucho. Recién al tercer día utilizó la policía y después en el séptimo día las Fuerzas Armadas. O sea, prácticamente le da a las Fuerzas Armadas cuando la situación ya es complicadísima en cuanto a violencia. Yo soy enemigo de utilizar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden público. Esa es una tarea de la policía. El uso de la fuerza se adueñó de las calles. Para el general Roberto Quiabra se debió fortalecer primero la capacidad de la policía antes de la intervención de las Fuerzas Armadas. Hemos tomado la mala costumbre, diferentes gobiernos, de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control directo contra la sociedad, y eso no, primero no tiene base legal, segundo que no es así. Cuando las Fuerzas Armadas salen en apoyo de la Policía Nacional es para dar seguridad a los puertos, aeropuertos, plantas de luz, plantas de agua. Yo creo que ahí le digo, por eso las decisiones políticas equivocadas pone pues en serio compromisos a la fuerza del orden particular, en este caso al ejército. Las protestas son un derecho legítimo, sin embargo, el uso desmedido de la violencia y los ataques durante las manifestaciones han dejado a su paso las pérdidas por las que hoy el Perú llora. Nuestro país representa un claro ejemplo de lo que no se debe hacer al afrontar una crisis. Hace apenas unos días, Brasil enfrentó una protesta multitudinaria sin una sola muerte que lamentar. Es un ejemplo que hemos visto el fin de semana en Brasil. En Brasil, una millonada de manifestantes tomaron los tres poderes del Estado ahí en Brasilia y rompieron los locales. Y vino un grupo de 20, 30 policías, sin Fuerzas Armadas, policías. Y uno se pregunta por qué ahí lograron superar la situación sin ningún muerto y por qué en el Perú no. Porque la gente que reclamando, ya pues armada con palos, con fierro, con bombas molotov, con armas hechizas, esa es la diferencia. Ahora es el turno de hallar responsabilidad sobre los daños materiales y humanos. Para ello será fundamental el trabajo interrelacionado de la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. De este resultado podría depender mucho el futuro de nuestra democracia. Si estas muertes va a pasar el tiempo y no se va a tener las sanciones que todos esperamos, flaco favor va a ser a nuestra seguridad, porque es una herida que tiene que cerrar, y se cierra con la determinación de responsabilidades. La Fiscalía ya abrió 2 procesos de investigación contra la presidenta y algunos de sus ministros y exministros, mientras las jornadas de protestas no cesan en medio de una crisis que exige corregir errores antes que tengamos que seguir lamentando la pérdida de más peruanos. Enfrentan prisión. A raíz de las más de 40 muertes producidas, lo que va del aún corto periodo del gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la mandataria, el ministro del Interior Víctor Rojas Herrera y el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta. Estas autoridades del Ejecutivo podrían enfrentar una pena de hasta 35 años debido a lo que se les investiga por la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado. Esta nueva denuncia fue presentada por la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque. Si bien es cierto que el artículo 117 de la Constitución impide que la presidenta sea acusada durante su mandato por los delitos no contemplados en el mismo, es decir, impide que se le acuse por los delitos que le son imputados por Luque. Dicha denuncia podría resultar en una destitución o en el levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político. En tal sentido, el abogado penalista Rafael Chanján señaló a la revista Caretas que un aspecto a tomar en cuenta por la Fiscalía es que Dina Boluarte, como presidenta, es la jefa suprema de la policía y de las Fuerzas Armadas, por lo que tendría que investigarse sus acciones, omisiones y participación en la toma de decisiones que involucran a estas instituciones. Por ahora, la Fiscalía tendrá que continuar investigando y dar con los responsables de las más de 45 muertes que se han producido en las últimas semanas en el país. Gracias por su preferencia. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Ahora lo dejamos con la efeméride del día. Un día como hoy, 12 de enero de 1871, fue fundado el distrito San Juan de la Virgen, perteneciente a la región Tumbes.
San Juan de la Virgen es uno de los 6 distritos que conforman la provincia de Tumbes. Además, en dicha localidad están enterrados los restos del marinero Andrés Araujo Morán, combatiente que participó en el combate de Angamos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.